¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Mister Historias y Relatos. El día de hoy tenemos algo bastante fuera de lo normal. Vamos a empezar a hacer una serie de podcasts en este canal, acompañado también de los videos que ustedes están familiarizados a ver generalmente en este canal, que es el contenido principal. Bien, vamos para explicarle un poco lo que vamos a hacer. Vamos a tener varios invitados, el cual nos van a ir contando algunas historias, algunas vivencias que ellos han tenido en general de distintos temas en específico. También vamos a poder comentar y leer algunas historias o relatos que ustedes me han hecho llegar amorosamente al correo de este canal, que siempre las tengo ahí a la vista. Y también vamos a hacer otra pequeña sección en el cual vamos a comentar algunas películas clásicas de distintas temáticas, como les comentaba, y vamos a hacer una sugerencia también para ustedes, para la audiencia, de algunas películas bastante buenas que yo creo que más de alguno no ha visto, así que se viene bastante interesante. Bueno, el día de hoy, amigos míos, vamos a tocar un tema que se llama el incidente de Moberly y Jordan. Bien, este tema, más o menos este caso trata de un posible viaje en el tiempo, un salto en el espacio temporal, el cual ocurre en Versalles, en París. Y bueno, vamos a leer un poco de lo que trata la historia para que ustedes se ambienten, y después de esto vamos a ir comentando un poco de qué trata y cuál fue, digamos, el desenlace de toda esta historia. Durante el verano de 1901, el tiempo había sido sofocante en París, pero el 10 de agosto unas nubes ligeras y un viento refrescante mitigaron un poco el calor. Charlotte Ann Moberly y su amiga Eleanor Jordan disfrutaban de un largo paseo por los jardines de Versalles. Tras recorrer con tranquilidad la parte conocida como Petit Trianon, se encontraron con el Gran Trianon, que en esa oportunidad estaba cerrado al público. Llevaban una buena guía, pero se perdieron tratando de encontrar el camino principal que las llevaba a la salida. En ese entonces empezaron a pasar cosas particularmente extrañas. Se empezaron a topar con gente que vestía unos atuendos, digamos, un tanto extraños para la época en donde estaban ellas, y también cumplían distintos roles en específico que para ellas, digamos, que estaban de paseo en Versalles, les pareció bastante extraño. Caminando por un camino desconocido, se encontraron con una pequeña casa donde había una mujer que les hacía señales, así como con un grupo de jardineros también que se toparon, y oficiales vestidos de uniforme. Cosas bastante extrañas. A las dos les afectó bastante y tuvieron esa sensación como de extrañeza en el cuerpo. Una de ellas dice que sintió como una opresión en el pecho y una sensación de irrealidad. Bueno, siguieron avanzando y tuvieron otro encuentro, esta vez con un hombre con un rostro afectado por alguna viruela o peste, con una mirada un tanto desafiante. Las dos mujeres se alejaron a toda prisa, se asustaron un poco, hasta cruzar por un puente que se alejaba un poco de los jardines. Después de caminar unos minutos, se encontraron con una joven con un atuendo un tanto extraño, que dibujaba sobre la hierba. Ella vestía un traje bastante antiguo, era un traje blanco, que era bastante abultado, y también tenía una cabellera prominente que era bastante crespa. Bueno, en ese momento una de ellas comentaba que sintió un profundo dolor, como una sensación de pérdida,
como que la mujer le transmitía a una de ellas que algo faltaba en su vida, así lo explicaba una de ellas. Bueno, después de este encuentro siguieron andando. Minutos más tarde llegaron al palacio, donde se unieron con los otros visitantes que también habían participado de este viaje. Más tarde empezaron a comentar entre ellas al paso de los días qué había sucedido en realidad. Habían encontrado que lo que les había pasado en ese entonces era bastante raro, bastante poco común. Charlotte, un poco inquieta, empezó a buscar un poco de información al respecto hasta que se topó con un particular cuadro en el cual salía esta chica que habían logrado ver dibujar en los jardines, y se asombró mucho, quedó totalmente en shock. Después buscó información sobre ese cuadro y se pudo dar cuenta que estaban hablando de María Antonieta de Austria. Para los que no conocen quién fue María Antonieta, fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa. Entonces eso hizo despertar, digamos, la inquietud de ella de poder contar esta historia, porque fue algo, digamos, increíble y único, podríamos decir, que se toparan con una persona, digamos, tan importante. Y también ellas siempre tenían la inquietud de qué había sucedido realmente, como que entre ellas conversaban, pero también con un poco de lejanía en cuanto al tema, como que lo conversaban pero a ratos, por decirlo así. Y la verdad, ellas tenían como esa complicidad de que habían tenido un encuentro bastante particular, y años más tarde decidieron escribir este libro, que también fue considerado una novela, el cual se llamó Una aventura en el tiempo. Este libro, para los que no saben, fue lanzado anónimamente, o sea, sin autor, y después, como se dieron cuenta que fue tomando bastante fuerza y fue muy bien vendido, después se dio a la luz que las autoras de este libro eran Anne Morley y Eleanor Jordan. Tiempo más tarde, algunos críticos alabaron esta obra, este libro, y otros, como les comentaba, lo consideraron como una novela un tanto ficticia. De hecho, las consideraron hasta locas a estas dos mujeres, y le dijeron que lo que ellas en realidad habían vivido en ese entonces no había sido un salto en el tiempo como ellas lo plantean en el libro. Para ellas lo que habían hecho había sido un salto en el tiempo, digamos, un salto entre realidades. Para los que no se manejan mucho con el concepto de distintas realidades, hay una teoría que dice que, por ejemplo, en la realidad donde nosotros vivimos también existen otras alternas o mundos paralelos, por decirlo así, el cual existimos nosotros, o puede que no, pero tomamos un rol distinto en ese otro universo, digamos. Entonces, lo que plantean ellas en el libro es exactamente eso. O sea, ellas decían que habían tenido un salto, digamos, tiempo-espacio, hasta donde se habían podido, digamos, relacionar con estos personajes que habían sido bastante antiguos, que vestían estos trajes fuera de época, y que también habían podido ver a la reina María Antonieta de Austria. Como les comentaba anteriormente, las trataron mucho de locas, y de hecho trataron de desmentir un poco el libro y lo que ellas contaban. Y bueno, varios críticos dijeron que lo que ellas en realidad habían vivido había sido una especie de trance, y que habían visto a fantasmas. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis en este caso, porque hay dos tipos de encuentros, digamos, o de actividad fantasma. Hay una actividad, según lo que yo he investigado, de una energía, digamos, residual, el cual se va repitiendo en el tiempo.
Bueno, para dar así como un ejemplo más claro de lo que estoy contando, es, pongámonos en la situación que hay un puente, por ejemplo, y una joven se decide quitar la vida y se lanza por el puente. Entonces, generalmente las personas que tienen, digamos, visitan este lugar, ven una y otra vez al pasar de los años, digamos, esta misma escena. Quizás no exactamente la misma, pero digamos, comparten el mismo episodio siempre. O sea, que la niña está parada en el puente y se tira, por ejemplo. Y hay otra energía, digamos, o encuentro con fantasmas, el cual es un encuentro, podríamos decir, más inteligente, en el cual tú puedes plantear algunas preguntas y ellos de alguna forma te pueden responder, digamos, a lo que tú estás preguntando. O sea, es una energía inteligente, que te puede responder. Entonces, bueno, según los críticos, volviendo al tema, lo que decían era que estas dos mujeres habían vivido algo parecido, el cual se habían, digamos, autosugestionado ellas mismas y habían tenido un encuentro, digamos, con fantasmas, el cual le habían mostrado, digamos, lo que era la escena de María Antonieta triste por la pérdida de su hijo. Y eso había sido, esa fue como la explicación que dieron los críticos. Muchos la hicieron pedazos, en realidad. Dijeron que eran unas locas, que en realidad lo que estaban hablando no tenían, digamos, mucho fundamento. El libro, a propósito, lo pueden encontrar bastante fácil en la web. Se llama, como les comentaba anteriormente, Una aventura en el tiempo, que fue lanzada en 1911. Bueno, un poco contándole lo que era Anne Moberly y Leonor Jordan. Anne Moberly era una profesora de Oxford y Leonor era su ayudante. O sea, tampoco era cualquier persona. O sea, no era una persona que fue a tal paseo y empezó a hablar puras cabezas de pescado. Entonces era una persona, digamos, con una posición, digamos, bastante importante. Y era una persona bastante educada, con bastante estudio encima. Entonces, bueno, ellas se respaldaban diciendo que en realidad lo que habían vivido era totalmente cierto y que había sido un salto en el tiempo. Muchas personas la consideran como una viajera en el tiempo. Y es bastante curioso. Hay una historia que les quiero comentar también, que la encontré bastante interesante en otro podcast que escuché hace un tiempo. Bueno, esta historia trata de unos niños que supuestamente van al colegio, pero deciden desviarse un poco del trayecto donde los llevaba al colegio. Y empezaron a jugar, digamos, en el camino, se fueron por otros lados. Y en eso de irse en otra dirección, que no era digamos, el colegio donde ellos iban a clases, se perdieron. Y bueno, después de un rato de dar vueltas por las calles que ellos no conocían, digamos, se encontraron a una pareja de ancianos. Llegaron a una casa, el cual ellos los saludaron, le dijeron hola, nosotros somos tanto y no sé, se notan medios cansados, les gustaría pasar a tomar un vaso de jugo de leche con unas galletas que preparó la señora de esa casa. Bueno, entonces ellos encontraron que era bastante buena idea, ya que no estaban tan apurados de llegar a clase. Así que entraron en la casa donde estaban estos dos ancianos y le dijeron que ellos no los conocían. O sea, tampoco estaban tan lejos de su casa, pero habían llegado, digamos, una parte, por decir así, a una calle que ellos nunca pasaban habitualmente y lo encontraban raro, la verdad. Entonces los abuelos le decían que ellos vivían hace muchos años ahí y
y la verdad nunca se habían topado en la calle, decían. Entonces, bueno, después de un largo tiempo estuvieron conversando, estuvieron pasando alguna anécdota ahí mientras comían y tomaban algún refresco. Y uno de los niños se despabila y dice que se tienen que ir porque ya igual ha pasado harto tiempo y están en el horario justo de ir a clases. A propósito, estos niños tenían clase en la tarde. Bueno, entonces la abuela le dice, pero ¿a dónde van tan deprisa si todavía es de mañana? Entonces como que se quedan mirando entre ellos dos un tanto extrañados y dicen, no es de mañana, o sea, nosotros veníamos al colegio porque tenemos clase en la tarde. O sea, veníamos como, no sé, 30 minutos antes de que empezara la clase. Y ha pasado mucho más. Y claro, después se dan cuenta que ven el reloj que ellos llevaban y efectivamente era la mañana. Y bueno, quedaron así como en shock y dijeron, algo raro pasa aquí. Pero como que se quedaron tan atónitos ya que eran niños, la verdad, como que no supieron qué decir. Pero bueno, en ese entonces salieron de la casa, igual dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a la casa porque en realidad ya hemos estado mucho tiempo fuera, así que muchas gracias por las galletas y por el refresco, estuvo muy bien y nos vemos en la próxima. Bueno, camino a casa estos dos niños entraron a la casa, de pronto no había nadie en la casa y después de un tiempo, de unos minutos, se dieron cuenta que ya estaba anocheciendo. Bueno, a todo esto empezó a llegar gente a la casa y la madre de estos niños preocupados le dijeron, ¿pero dónde habían estado todo el día? Y bueno, estos niños le dijeron, pero si solo fuimos a clase y nos perdimos por una hora y ahora volvemos. Entonces realmente la madre le dice, no, en realidad estuvieron afuera todo el día. O sea, lo que ellos vivieron en realidad fue en otro, digamos, tiempo, espacio que para ellos no duró tanto tiempo, pero de donde ellos venían fue todo un día lo que se demoraron en llegar o en volver a la casa. Algo así como lo que podíamos ver en la película de Interestelar, para los que vieron esa película, algo así. O sea, pasaban unos minutos quizás en la realidad de ellos y claro, finalmente no había pasado solo unos minutos, sino que había pasado todo un día. Y de hecho lo estaban buscando. Pero claro, ellos no se enteraban de eso porque estaban como en otra realidad. Como lo que le comentaba, que esto de los mundos paralelos donde ocupamos quizás, somos los mismos personajes, pero ocupamos distintos puestos, digamos. Así que es un tema bastante interesante a considerar. Bueno amigos, yo creo que el podcast de hoy, espero les haya pasado un buen rato. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La verdad ha sido bien breve porque la historia no meritaba para más. Pero como les comentaba, posteriormente vamos a tener invitados en estos podcasts. O también, si no tenemos invitados, vamos a comentar distintas historias. Así que nada, por favor recuerden que en los comentarios de este video tenemos el link hacia mis redes sociales y también hacia el correo, donde ahí pueden mandar todo lo que es fotos, pueden mandar historias y también sugerencias para mejorar este canal. Así que nada amigos, espero que sea de su agrado este podcast que vamos a empezar a implementar en este canal. Así que los dejo invitados para el próximo capítulo, que yo creo que será bastante cercano a este. Así que atentos al canal, activen la campanilla de notificación y nos vemos en el próximo video.